Seguimos hablando con Rodrigo Fernández Ordóñez sobre el libro Un sueño de primavera de Ramiro Ordóñez Conama. Rodrigo Ordóñez Fernández es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Panamericana de Guatemala y tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Francisco Marroquín. Actualmente, además, es profesor en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Marroquín y es contribuyente habitual en los blogs de la Marroquín sobre temas de historia, siguiendo posiblemente ese empeño que tuvo su tío, el licenciado Ramiro Ordóñez, por una historia meticulosa, donde importaba entrar en el detalle que aclarara las dudas. Y al hilo de esa historia meticulosa es por lo que vamos a seguir charlando, ya centrándonos en el libro de Un sueño de primavera. Nos había comentado antes que el libro está construido a partir de una serie de artículos en un debate que se abre en la obra, pero ¿por qué decidió el licenciado Ordóñez dar el salto de esos artículos al libro? Principalmente fue por varios amigos de él, entre ellos Ramón Parellada, que insistieron en que era un aporte interesante precisamente por lo que habíamos hablado, ¿verdad? Que desmitificaba la revolución, ubicaba la revolución en un contexto, que es lo que nunca se hace, en un contexto global, ¿verdad? De la Guerra Fría, la confrontación ideológica. Y entonces mi tío formaba parte del CES. Entonces, en los almuerzos, como que en las pláticas, ¿verdad? Iban surgiendo ahí inquietudes. Y entonces ahí varios amigos fueron los que le insistieron en que sería bueno no solo recopilar los artículos, sino además revisarlos, ¿verdad? Porque, digamos, me imagino que en el trabajo periodístico es un poquito como más libre el estilo a veces, ¿verdad? O incluso uno tiende a citar de memoria, ¿verdad? Entonces le dijeron, mira, mejor revisarlo, aportarle todo el aparato de citas y lo publicamos como un libro. Entonces, pero fue más que todo por un esfuerzo de amigos de él. Mi tío escribió muchísimo tiempo en la hora y en realidad que no sé por qué nunca se preocupó por recopilar los artículos, sino hasta que ya concretamente con la Revolución del 44 le insistieron en que lo hiciera. ¿Cuáles fueron los aportes clave de Un sueño de primavera? ¿Qué nos contó que no nos habían contado antes o qué nos aclaró que antes estuviera confundido? Bueno, principalmente, y el aporte más importante de Un sueño de primavera es el intento de explicar el origen, digamos, mismo que pasó esa noche del 19 de octubre de 1944, pero también el contenido político de la revolución. Porque, digamos, con el tiempo y haciendo abuso de la metodología marxista, hay un discurso, digamos, desde el surgimiento de las primeras guerrillas, de tratar de hacer, ¿verdad? Apoyándose en la dialéctica, tratar de hacer un vínculo entre la revolución del 44, los movimientos guerrilleros y la frustrada, afortunadamente frustrada, revolución socialista en Guatemala, ¿verdad? Entonces había todo un aparato ahí de justificación de que la revolución del 44 había sido una revolución de izquierda radical y que había sido traicionada en el 54 y que entonces que los movimientos guerrilleros eran esa válvula de escape, ¿verdad? Política que no había encontrado espacio político para salir y que entonces era, como digamos, había toda una narrativa, por así decirlo, toda una historia armada alrededor de la revolución del 44, que entonces se le daba de hecho una importancia y se le daba todo un contenido que en realidad no llegó a tener. Por ejemplo, la revolución del 44 es importante desde un punto de vista democratizador en Guatemala. Se inspira, verá claramente en las 4 libertades del famoso discurso de Franklin Roosevelt. Pero había, digamos, dentro de todos esos grupos que estaban conspirando en octubre del 44, había gente de todos los aspectos políticos, ¿verdad? Entonces, el primer aporte que hace es eso, dejar en claro que la revolución del 44 inicialmente, digamos, en esa noche del 19 de octubre, ni siquiera tenía un claro objetivo político. De hecho, cuando la Junta Revolucionaria publica las bases y los objetos de la revolución, ha pasado mes y medio de la revolución del 44, ¿verdad? Entonces, es explicar por qué pasó eso, ¿verdad? Explicar también de que así como había gente de, digamos, los hermanos Sandoval Alarcón, ¿verdad? Que eran los identificados como de extrema derecha en Guatemala, también está
gente de izquierda moderada como el propio Ramiro Ordóñez Paniagua o Silva Jonama de la extrema izquierda, ¿verdad? Y todos estuvieron, digamos, participando en ese movimiento. Entonces el primer aporte sería ese. El segundo gran aporte es explicar, digamos, tradicionalmente en Guatemala se ha dicho equivocadamente que la revolución del 44 fue para derrocar a Jorge Ubico, ¿verdad? Y Jorge Ubico ya había renunciado hacía ya bastante tiempo, ¿verdad? Entonces también pone bien en claro qué había pasado, por qué, digamos, había ido Jorge Ubico, qué había motivado la salida, digamos, pues pacífica de Jorge Ubico al final, ¿verdad? Jorge Ubico renuncia y se va a su casa, ¿verdad? Entonces él trata de contextualizar esto y también trata de llevar o de explicar un poco por qué cuando él renuncia y deja nombrado un triunvirato militar, por qué, digamos, ya hay conspiraciones alrededor de eso. Entonces eso sería, digamos, el segundo aporte interesante o importante. Y el tercero, que es el que yo valoro mucho más porque es donde él ya es mucho más crítico y donde él ya da como mucho más, podríamos decir que mucha más prueba histórica, es en el tema de la polarización paulatina de la revolución, ¿verdad? Dentro de este gran aspecto, digamos, también es importante mencionar que él, a pesar de que él reconoce, digamos, las virtudes del gobierno de Arévalo, es muy crítico con el gobierno de Arévalo. De hecho, hay partes en el libro donde él llega a decir de que Arévalo en realidad era casi estaba gobernando una situación de caos, ¿verdad? O sea, él creo que él hace un recuento ahí de no sé cuánto, creo que fueron como 128 días que rigieron la suspensión de garantías. Entonces, digamos, también trata de derribar el mito de la famosa primavera democrática, ¿verdad? De ese sueño, por eso es que se llama un sueño de primavera, ¿verdad? Porque aquí se decía que Guatemala era, que en la eterna tiranía había habido un pequeño paréntesis democrático, ¿verdad? Y me parece también importante que él, cuando va desenterrando la historia, va dejando bien en claro que no hay, digamos, que si usted hace el ejercicio de traspolar el gobierno de Jacobo Arbenz con el de Carlos Castillo Armas, no hay ninguna diferencia más que ideológica, ¿verdad? Por ejemplo, Jacobo Arbenz Guzmán es un candidato oficial que usa recursos del Estado para hacer campaña política, que por ejemplo aplica represión en contra del candidato de la oposición, que era Miguel Idígoras, que por ejemplo, para eliminar a su principal contendiente político, que era Francisco Javier Arana, pues forma un escuadrón de la muerte y lo ejecutan. Entonces, en realidad, si usted hace ese ejercicio con una honradez, ¿verdad?, histórica, usted se da cuenta que en realidad Guatemala lo que es una eterna, tal vez si quiere, es una eterna historia de violencia, pero donde simplemente el que mata varía de ideología, pero que siempre en Guatemala la constante es el uso de la violencia, y que eso no ha variado porque se llame Romeo Lucas García o porque se llame Jacobo Arbenz Guzmán, ¿verdad? Hay varios ejemplos, yo no me acuerdo si eso lo documenta Ramiro en su libro, pero de la famosa masacre de Amatitlán, ¿verdad? Donde aparecen 15 políticos que no tenían, digamos, más pecado que ser de oposición, aparecen torturados en una cueva de una arenera en Amatitlán, ¿verdad? Donde me recuerdo que había un abogado de apellido Mármol, que era dentro de las víctimas. Y eso no se diferencia con lo que hacía Valente Telles 40 años después. Entonces, creo que el ejercicio importante es ese, ¿verdad? De tratar de dar un equilibrio, de desideologizar la historia y decir, miren, o sea, en realidad el ejercicio constante ha sido la violencia en contra de los opositores, independientemente de quien lo aplique. Entonces, que eso fue también en su momento, esas fueron las grandes críticas que le hicieron, ¿verdad? Cuando ¿verdad?, toda la gente de izquierda le criticaba muchísimo que él estaba, me recuerdo que le estaba arrojando lodo a ese periodo democrático, pero en realidad si uno habla, por ejemplo, de un periodo democrático en el cual el presidente de la República hace un pacto con sus colaboradores para establecer quién va a ser el siguiente presidente de la República, ¿verdad? Y el famoso Pacto del Barranco, y que Javier Arana es el elegido por ser el más querido, por ser el más viejo, por así decirlo, ¿verdad? Y le dicen a Jacobo que él se espere porque él es más joven, tiene más tiempo. Y entonces, eso no es una primavera democrática. Si yo estoy pactando quién va a ser mi sucesor, es exactamente lo mismo que pasó, por ejemplo, entre Arana y Schell Augerud, ¿verdad? O sea, no hay ninguna diferencia en realidad
pues si usted le quita toda la carga ideológica, no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es otro de los aportes importantes, ¿verdad? Ese deseo de ahondar en la historia de Guatemala, que aunque duela, ¿verdad? Aunque parezca, digamos, que uno está faltando a un ilusorio deber patriótico, él hace esa disección y lo más importante es que da pruebas, ¿verdad? Por ejemplo, se había tratado de mantener siempre escondido, por ejemplo, los archivos de Jaime Rosenberg, ¿verdad? Y no me acuerdo cómo se llama ahorita, el de la policía secreta, ¿verdad? Que aparecen, ¿verdad? Que ellos encuentran cajones de fotografías de gente torturada, ¿verdad? Entonces, yo creo que esas cuestiones, ¿verdad? Como le decía, ese aporte de documentos que permitan una aproximación objetiva a la historia, creo que es el valor más importante concretamente de Un sueño de primavera. ¿Hubo algo que no contó? ¿Hubo informaciones que decidió no sacar a la luz? ¿O quizás después de haber publicado el libro encontró nuevas fuentes que habrían enriquecido todavía más el libro? Pues mire, en realidad él estaba bastante complacido con el resultado del libro. De hecho, sus amigos le tuvieron que obligar un poquito que ya dejara de investigar para poder publicar, porque si no, ¿verdad? Es el eterno dilema del escritor, ¿verdad? Entonces sí le dijeron, mira, ¿sabes qué? Mejor concéntrate en los artículos, porque obviamente iba surgiendo cada vez más información, iba encontrando nuevas pistas, la gente le iba contando nuevas cosas, pero digamos, tal vez cosas que no contó. Yo estoy todavía pendiente de revisar sus archivos, ¿verdad? Para ver si en realidad él dejó algo sin contar. Pero yo me atrevería a decirle que no. En realidad, si usted lee los capítulos, están como bastante meticulosamente documentados. Las citas al pie de página son bastante extensas. Y la verdad es que por el carácter propio de mi tío, no creo que se haya mordido la lengua en ningún momento, ¿verdad? Porque él era muy de ir de frente, ¿verdad? No creo que haya aplicado, digamos, censura sobre ciertos hallazgos, porque en realidad lo que él hace es una crítica avasalladora contra la revolución, ¿verdad? Entonces yo creo que no hubiera tenido ningún sentido guardarse algo, pero si encuentro algo yo le cuento. Muy bien. Y nos acaba de explicar ampliamente que fue un libro polémico, posiblemente por las posturas ideológicas de la gente que criticó el libro, pero vistiéndose con el traje de historiador, ¿recibió críticas de los historiadores? ¿Hubo algo que faltó? ¿Hubo algún elemento historiográfico que no manejó? Agotó las fuentes disponibles. Por ejemplo, todas las memorias, ¿verdad? De María Vilanova, de Carlos Manuel Pellecer, de José Manuel Fortuny, documentos de la época, manifiestos de la época. Concretamente para la revisión que hizo completa de sus artículos, se pasó, si mi memoria no me falla, 2 años enteros siguiendo a la hemeroteca todos los días para que no se le escaparan detalles. Tenía su acervo, ¿verdad? Su archivo fotográfico, documental de 40 años de hacer historia mínima. El libro fue muy bien recibido, tanto que ya se hizo una segunda impresión. Obviamente, en Guatemala, digamos, el éxito de un libro siempre es, digamos, habría que contextualizarlo, ¿verdad? En un país donde, desgraciadamente, no es un país donde se lea mucho, ¿verdad? Pero a pesar de eso, en Sofos, por ejemplo, estuvo en su primer tiraje, estuvo entre los 10 más leídos durante bastante tiempo, ¿verdad? Entonces yo creo que sí tuvo un impacto. Ahora bien, digamos, desgraciadamente el guatemalteco es muy de no transmitir, digamos, o de no exteriorizar sus reflexiones, ¿verdad? Hubo gente, ¿verdad? Cisco Valladares, varios amigos de él que sí comentaron el libro, que lo elogiaron, pero sí el guatemalteco es muy parco para eso, ¿verdad? Pero yo creo que la necesidad de emitir un nuevo tiraje, que si no estoy mal fue de 400 o 500 ejemplares, yo creo que sí nos puede servir de medidor de que sí, en un mercado tan pequeño como el guatemalteco, ¿verdad? Donde no solo se lee poco, sino sobre historia se lee mucho menos, sí ha sido bastante digamos, pues apetecido el libro, ¿verdad? Para justificar un nuevo tiraje. Pues bueno, vamos a ir cerrando y tengo una pregunta. Cuando yo leí el libro, de comillas, ya había leído unos cuantos libros sobre la Revolución del 44 y tuve la sensación de que sin esas lecturas previas era difícil
entender el libro de Ramiro Ordóñez. Porque obviamente, como usted decía, es de partida una compilación de artículos donde está dando respuesta a las opiniones que da otra persona. Entonces, bueno, yo quería terminar esta entrevista preguntándole a quién recomienda la lectura del libro, pero me hace falta que me diga qué libro previamente tengo que leer. Bueno, yo pensaría que le resultaría muy útil los libros del doctor Sabino, ¿verdad? Los dos tomos de Guatemala, la historia silenciada, como para uno entender el proceso histórico, ¿verdad? El doctor Sabino inicia su obra precisamente con la caída de Ubico y la termina en 1990, ¿verdad? El primer tomo le aclararía a usted todo el movimiento de la revolución que va degenerando en lo que algunos dicen que fue una contrarrevolución, ¿verdad? Tiempos de Ubico también, ¿verdad? Para entender, porque digamos, hay también una tendencia a acusar a Ubico de que fue un tirano de la calidad, por ejemplo, de Leónidas Trujillo, ¿verdad? En República Dominicana, cuando en realidad Jorge Ubico fue pues no lo vamos a defender, ¿verdad? Pero fue un dictador bastante moderado, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? En su contexto de antidemocrático y de autocrático y todo lo que hizo, pero fue, sin embargo, un dictador que fue tan poco, digamos, tirano en el sentido como se le ha magnificado, que cuando renuncia se va a su casa, ¿verdad? Eso a Trujillo no lo hubiera podido haber hecho, ¿verdad? O sea, de hecho, por eso fue que lo tuvieron que matar, ¿verdad? Entonces, eso es digamos, el primer campo, digamos, que yo le diría que le podría servir los libros del doctor Sabino. Y en segundo lugar, y que es completamente otra visión, porque esa es la contrapartida comunista del estudio de la revolución, es el libro de Piero Gleijeses. Pero Piero Gleijeses tiene una virtud que a mí me parece, digamos, como muy necesaria de resaltar, que es un libro exhaustivo, es una investigación muy seria la que él hace y que hasta cierto punto coincide en muchos puntos de Ramiro. Por ejemplo, Piero Gleijeses en su introducción, él llega a asegurar que Arbenz era más comunista incluso de lo que uno tiende a creer, y que él dice que más bien la reacción de los Estados Unidos, de la CIA y de los guatemaltecos que crearon el Ejército de Liberación Nacional, que ellos subestimaron la convicción comunista de Arbenz. Entonces, eso le puede servir a uno también como para buscar ese equilibrio. Yo diría que con esos 4 libros uno ya podría estar, digamos, ya preparado para afrontar este libro. También habría que tomar en cuenta que la segunda parte de Un sueño de primavera es una crítica a una publicación que hizo en la revista Crónica conmemorando precisamente los 50 años de la Revolución. Entonces, afortunadamente en la Universidad Francisco Marroquín tiene, ¿verdad?, su sitio de crónica de la historia, donde uno puede bajar el suplemento, lo puede leer uno y lo puede uno ya digamos, contrastar con la segunda parte del libro, ¿verdad? Entonces es un ejercicio que si uno quisiera, para ahondar en el conocimiento de la historia de Guatemala, uno podría hacer perfectamente, ¿verdad? Porque también es cierto que cuando se hace este suplemento de revista Crónica, Francisco Pérez de Antón, verá, en su afán de que hubiera como fuera un coro de varias voces, invita gente que no necesariamente tiene conocimiento histórico, ¿verdad? Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, ciertos artículos o ciertos ensayos que se incluyeron sobre literatura y arte, por ejemplo, pues uno ve que en realidad los que escriben están bateando, ¿verdad? Que no tienen absolutamente ni la más mínima idea de cómo surgieron las cosas, ¿verdad? Me recuerdo que no sé quién ahí sale ahí alabando que Arbenz, que gracias a Arbenz está el IGS, por ejemplo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿verdad? Cuando es la primera obra en el 47 que inaugura el doctor Arévalo, ¿verdad? Entonces, aprovechando todas estas herramientas se puede facilitar bastante la lectura de este libro, ¿verdad? Pues, Rodrigo, muchas gracias por esta amplísima explicación que nos ha dado sobre el libro y que espero que sea un buen motivo para que mucha más gente se acerque a leerlo. A usted, gracias, Alberto. Gracias por la invitación.